El Parlamento Laboral ecuatoriano presentará una demanda ante la Fiscalía General del Estado por incumplimiento e inconstitucionalidad contra del presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas Richard Martínez por un persistente irrespeto a la Carta Magna y la permanente violación a las normas legales y al Estado de Derechos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto, saludamos al señor Jaime Arciniegas, presidente del Parlamento Laboral ecuatoriano. Señor Arciniega, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy gentil por la invitación. Señor Arciniega, como dije hace un momento, se ha anunciado su intención de interponer una demanda en la Fiscalía en contra del presidente de la República y del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. ¿Qué asidero legal tendría esta demanda, esta denuncia que usted interpondría en la Fiscalía General del Estado? Bueno, en realidad van a ser 2 o 3 gestiones las que vamos a realizar el día de mañana. Una de ellas obedece efectivamente a que vamos a plantear una demanda de cumplimiento a la Corte Constitucional, habida cuenta que la sentencia determinó que el Estado ecuatoriano está en la obligación de presupuestar en cada ejercicio económico el valor correspondiente al 40% de financiamiento para las pensiones jubilares. De la información que inclusive los propios medios de comunicación habrían recogido es que para el ejercicio del año 2019 apenas se logró cubrir el 28%, quedando un restante del 12% que no ha cubierto el Estado ecuatoriano. Y de lo que va del año, pues no han pagado absolutamente un solo dólar de financiamiento con relación al aporte del Estado del 40% para las pensiones jubilares, que tiene ahora mismo dificultades en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tiene el Seguro Social para con sus jubilados. En el país, uno tiene que regirse en función de la jerarquía de las normas y el cumplimiento a la ley. El presidente de la República, cuando le embisten la banda presidencial, dice mi poder en la Constitución, y eso le obliga a él a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y por ende, la sentencia de la Corte, mediante el cual, luego de la demanda de inconstitucionalidad sobre la suspensión de la contribución del 40%, no ha sido cumplida. Por lo tanto, obligaba justamente al gobierno a pagar ese 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, efectivamente, así dice la sentencia y le obliga que en cada ejercicio económico, quiero decir, en el presupuesto consten los valores y obligatoriamente tienen que hacérselo. Y claro, si es que esta fue una sentencia de autoridad constitucional, esto demanda también la obligación del gobierno de cumplir, y frente al incumplimiento puede ser sujeto a destitución del funcionario o los funcionarios que incurrieron en el incumplimiento de la autoridad constitucional en este caso. Eso por una vía. Y en el otro caso estamos demandando a la Fiscalía General, denunciando a la Fiscalía General en el sentido también de que no solamente la Corte Constitucional puede sancionar al funcionario por el incumplimiento de sentencias, sino también que el Código Integral Penal establece igualmente una sanción inclusive de orden penal en contra de los funcionarios que han incumplido. Entonces, en esa perspectiva, lo que nosotros como Parlamento Laboral hemos señalado, todos los ecuatorianos tenemos la obligación de cumplir con la ley. El presidente de la República como mandatario tiene que dar el ejemplo de cumplimiento también, y en este caso particular a la sentencia de la Corte. El ministro de Economía y Finanzas igualmente está obligado, y si no hay cumplimiento entonces de esta sentencia, nosotros acudimos dentro del marco de lo que nos establece la Constitución de la República
a demandar su cumplimiento so pena de las sanciones que están establecidas en la ley. Ahora, ustedes también, según conocemos, van a interponer una demanda inconstitucional del artículo 1 del decreto ejecutivo 1053. Esto con referencia a la incorporación del literal C en el artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, que tiene relación específicamente con la reducción de la jornada laboral por un periodo de 6 meses que podría ser renovado por 6 meses más. En ese sentido, ¿qué asidero tienen cuando en los considerandos, estaba leyendo un poco los considerandos del decreto, justamente, y hay algunos considerandos, entre ellos está establecido el del artículo 47.1 del Código del Trabajo, en donde se establece que en casos excepcionales la jornada de trabajo podría ser disminuida en los supuestos y con las autorizaciones contempladas en dicha disposición hasta un límite no menor a 30 horas semanales, lo cual sí se estaría cumpliendo. Bueno, si leemos en el contenido general del artículo 47 que usted hace referencia, efectivamente se puede establecer una reducción de la jornada laboral y por ende también el tema salarial en tanto y cuanto haya acuerdo entre trabajador y empleador, porque ese artículo hace referencia al Código del Trabajo, que es diferente a la Ley de Servicio Público. Así es, establece previo acuerdo entre empleador y trabajadores. Específicamente esto está señalando en este artículo al cual se hace referencia como uno de los considerandos de este decreto. Efectivamente, pero también la norma constitucional establece la prohibición, en este caso, de tener regresividad sobre los derechos que tienen los trabajadores, y la jornada laboral está establecida, no solamente aquí en el país, sino en el mundo, 8 horas laborables, 8 horas para la familia y 8 horas para el descanso. La reducción de la jornada laboral implica una reducción también del salario, con lo cual se pierde la capacidad adquisitiva que los trabajadores tienen para atender las necesidades de la familia. No nos olvidemos que el trabajo se rige por el derecho social, es decir, la protección del Estado al trabajador y con ello concomitantemente también a la familia. Y mientras se baja la jornada laboral y se reduce el salario, pues obviamente los impactos son de afectación particularmente para la familia, y por ello decimos que el gobierno nacional, a través de esta mal llamada ley humanitaria, nosotros preguntamos, ahora, ¿lo humanitario para quién es? ¿Para el sector empresarial o para los trabajadores? Ahora, señora Arcini, ya vamos a revisar lo del veto justamente del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario. Veamos lo relacionado a esta disposición, a este decreto, en el cual la reducción es del 16.66%. ¿Usted considera que es un monto elevado, tomando en cuenta, obviamente a todos nos duele el bolsillo cuando nos rebajan los sueldos, pero tomemos en cuenta que es un momento en el que todos tenemos que de alguna manera ser solidarios? Estamos atravesando un momento de crisis y el Estado tiene también graves dificultades económicas, graves problemas de liquidez. De alguna manera se debe resolver esta situación. ¿No considera usted que es oportuno en esta situación que, llegando a un acuerdo, se pueda pues justamente hacer una rebaja temporal? Es una rebaja que no va a ser permanente, sino únicamente por un tiempo prudencial. A ver, podríamos analizar si efectivamente el país vive una crisis de carácter económica, o la otra es que tenemos una crisis en la caja fiscal. Y cuando tenemos crisis en la caja fiscal, uno tiene, o el presidente de la República debería medir el menor impacto a quienes están en condiciones inferiores con relación a quienes han tenido una alta captación de recursos económicos, por ejemplo. Es decir, trasladar el peso de la crisis de la caja fiscal, que insisto, no hay una crisis de carácter económica, porque si ustedes pueden observar cuál ha sido el rendimiento o las utilidades que conocemos nosotros en el país, que se demuestran en las varias estadísticas, por lo menos del periodo del gobierno anterior a este, han tenido ingentes ganancias. Entonces decimos, a ver, ¿a quién deberían pedir
el auxilio, si se quiere, o la contribución por la vía de políticas fiscales, es decir, a través del tributo, es a quienes más tienen, a diferencia de lo que el gobierno nacional está ajustando los cinturones a la parte más débil de la relación, es decir, al trabajador. Si hacemos referencia solamente, por ejemplo, la rentabilidad que tuvieron el sector bancario el año pasado, ¿no le parece que hablar de algo más de 600 millones de utilidad no sería bueno más bien entonces pedirles a ellos que arrimen el hombro frente a la deficiencia que se tiene en la caja fiscal para que sean quienes contribuyan? Pero a diferencia de lo que debería plantear el presidente de la República, lo que ha hecho es para el sector empresarial en particular, eliminar, por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta, reducir en el 50% el impuesto a la salida de capitales. Usted recordará la ley de incentivos productivos también, y con ello vino la remisión de intereses, multas y demás temas. Entonces, todo para el sector empresarial grande, pues a mí me parece que es equivocado. Lo que sí hay que defender es a la pequeña industria, a la microempresa, a los emprendedores, que son, que en definitiva, quienes más generan empleo a diferencia de las grandes empresas. Definitivamente, señor Arciniega, en esta emergencia sanitaria que obviamente ha generado una crisis económica, y no solamente considero que en las pequeñas y medianas empresas, sino también a muchas empresas grandes, es decir, todos los sectores se han visto de una u otra forma afectados. Antes de finalizar, porque tengo muy poquito tiempo, le rogaría una respuesta muy corta con relación al veto del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario. ¿Usted está de acuerdo en lo que se está dando en esta ley con respecto a los diálogos que pueden surgir entre empleadores y empleados, es decir, a estos acuerdos que pueden llegar a darse siempre y cuando obviamente no afecten los derechos de los trabajadores? A ver, cuando nosotros hablamos del cumplimiento de la ley y particularmente la Constitución, cuando miramos, por ejemplo, el veto del presidente al artículo 169.6 respecto del caso fortuito o fuerza mayor, si miramos desde el ámbito legal, desde el ámbito constitucional, la pregunta sería, ¿es facultad del presidente de la República interpretar la ley o es facultad exclusiva de la Asamblea Nacional? Ahora, ¿está considerado en el Código Civil? Mire, el Código Civil hace referencia, por ejemplo, en casos de incendios, de terremotos, de qué sé yo, inundaciones y cosas por el estilo, pero hay una parte en la que dice también la suspensión de las actividades por decisión de una autoridad competente. ¿Qué quiere decir entonces? Que el presidente de la República, por obvias razones o por circunstancias, declara el caso de fuerza mayor y por lo tanto al empleador le deja en plena libertad de despedir a esos trabajadores, que a diferencia de lo que dijo la Asamblea Nacional, en la que decía en el proyecto de ley que presentó al presidente de la República, decía que la única posibilidad de despedir a los trabajadores es cuando cese definitivamente las actividades de la industria, del comercio, cualesquiera de esas actividades. Entonces, ahí cabía. Caso contrario, no. Entonces, el presidente de la República está arrogándose funciones que no le competen en cuanto a la interpretación, porque la facultad única que tiene es la Asamblea Nacional y no el presidente de la República, y por ello vendrán con seguridad las demandas de inconstitucionalidad que nosotros mismos lo impulsaremos. Bueno, lastimosamente nos hemos quedado un poco cortos de tiempo. Le quiero agradecer al señor Jaime Arciniega, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, por habernos acompañado en esta entrevista. Buenas noches, gracias.